Buenas tardes, mi nombre es Jesús Ramírez y a continuación voy a explicar un poco de lo que es el movimiento gradualmente variado que se da en los diferentes tipos de afluentes que existen en el mundo. Inicialmente, un movimiento gradualmente variado es un flujo permanente cuya profundidad o calado o tirante va variando suavemente a lo largo del eje de un canal. Esto significa que en sí el agua sube o baja en función de cómo va avanzando en la dirección del canal. Además, por ende, también la velocidad varía de una sección a otra, por lo que las pendientes en el fondo y en la superficie y la línea de energía son diferentes en cada sección del canal en cuestión. Para el estudio del movimiento gradualmente variado se tienen que formular algunas hipótesis, como que la pérdida de carga en una sección es la misma que correspondería a un flujo uniforme que tuviese la misma velocidad y radio hidráulico de la sección mencionada, para poder utilizar así las ecuaciones de Manning, Chesy, etc. Otras hipótesis son que la distribución de presiones en cada sección transversal es hidroestática, o sea que existe un flujo paralelo, y se requiere que la variación del tirante sea gradual, que sea muy suave, no puede haber cambios de pendiente muy drásticos, porque no se podría estudiar mediante el movimiento gradualmente variado, y la curvatura debe ser pequeña. El canal también debe ser prismático, lo que significa que tiene una sección geométrica definida, ya de cualquier tipo, un alineamiento recto, y cabe destacar que un río no es un canal prismático porque no tiene todas sus formas definidas. Puede tener bultos o variaciones a lo largo del canal, a lo largo del río en cuestión. El coeficiente de rugosidad va a ser constante a lo largo del escurrimiento y es independiente del tirante. La distribución de velocidades es invariable, o sea, lo que el coeficiente, esto significa que el coeficiente de Coriolis va a ser constante, que normalmente se toma como 1. La pendiente del canal va a ser pequeña, por lo tanto la profundidad es la misma, sea que se considere una vertical o la normal al fondo desde el canal, y no se considera que existe aire incorporado. Además, el factor de sección y el factor de capacidad son funciones exponenciales del tirante. Estos van a ser muy importantes al momento de definir las ecuaciones del movimiento gradualmente variado, siendo el factor de sección z el área sobre el espejo de agua, el área al cubo sobre el espejo de agua, todo esto en una raíz, y el coeficiente k, el área por el radio hidráulico a la 2/3 sobre el coeficiente de rugosidad para n, y para la ecuación de Chesy será el valor de la constante de Chesy por el área por el radio hidráulico a la 1/2. Bueno, eh, cuando en una corriente el tirante esté determinado exclusivamente por el gasto, la pendiente, la rugosidad y la geometría de la sección, se dice que hay condiciones normales, por ende va a existir un tirante normal o Y sub n, que va a ser muy importante, porque en función de este y en función del Y crítico se van a definir los diferentes tipos de movimiento gradualmente variado. Bueno, en un canal o en un río se pueden presentar ciertas singularidades que alteran el tirante normal, el Y sub n, y esta variación de la altura va a ser Y. Por lo tanto, también se va a variar la velocidad media de la corriente. Bueno, también cabe resaltar, se va a definir este movimiento para ríos y torrentes. Para un río el Y va a ser mayor que el Y crítico y para un torrente el Y va a ser menor que el Y crítico. Además, en un río la velocidad de propagación de una onda superficial es menor que la velocidad media de la corriente, y lo contrario sucede en los torrentes que no dependen de las condiciones de aguas abajo, que sí depende de los ríos. También cabe resaltar que se va a definir dos tipos de pendientes: las pendientes suaves tipo M, en inglés mild, y los lechos en los que el tirante, que son los lechos en los que el tirante normal es mayor que el crítico, y pendientes fuertes tipo S, en inglés steep, donde los lechos en el tirante normal va a ser menor que el crítico. Son pendientes suaves los lechos que en movimiento uniforme dan ríos, y pendientes fuertes los que dan torrentes. Además, si varía la rugosidad, puede presentarse que las características del río del lecho cambien de una pendiente suave a una pendiente fuerte o viceversa. Bueno, existen tres zonas que se dan en función del valor de Y, que es la posición relativa, dependiendo del tirante crítico
y del tirante normal. La primera zona, el valor de Y para el movimiento gradualmente variado va a ser mayor que el crítico y mayor que el tirante normal. Para la segunda zona, el tirante del movimiento gradualmente variado va a estar entre el crítico y el normal. Y para la tercera zona, el tirante del movimiento gradualmente variado es menor que el tirante crítico y también menor que el tirante normal. Bueno, la ecuación del movimiento gradualmente variado nace de la ecuación de cabeza de velocidad, posición y presión. La pendiente siempre se va a asumir como positiva si desciende en la dirección del flujo y negativa si asciende en la dirección del flujo. Además, el delta de H o la diferencia de energía siempre va a ser negativa en la dirección del flujo, porque si se toma positiva sería como si se añadiese energía al sistema, y esto es falso. A partir de realizar despejes y introducir en la ecuación la energía específica, se va a terminar llegando a esta ecuación donde se va a tener la relación entre la pendiente de la línea de energía y la pendiente del fondo del canal, donde otra vez se vuelve a encontrar el factor de sección y se van a encontrar diferentes valores para la ecuación general del movimiento gradualmente variado, es que se va a definir así, siendo la pendiente, la variación de la pendiente, S sub 0, que es la pendiente del fondo del canal, por 1 menos K sub n sobre K al cuadrado, dividido 1 menos el factor de forma Z sub C, que es el Z crítico, sobre el Z normal al cuadrado. Este factor K se puede definir como el caudal sobre la pendiente de la línea de energía, o el K normal. El K sub n es el caudal sobre la pendiente del fondo del canal aro medio. Bueno, utilizando la ecuación de Manning se puede llegar a esta ecuación a partir de reemplazos, donde el movimiento gradualmente variado va a ser igual a la pendiente del fondo del canal por 1 menos el Y normal sobre el tirante del movimiento gradualmente variado a la 10 tercios, dividido 1 menos el tirante crítico dividido el tirante del movimiento gradualmente variado al cubo. Utilizando la ecuación de Chezy se va a llegar a esta solución o a esta definición, donde se puede expresar la ecuación como la pendiente por 1 sobre el Y normal sobre Y al cubo dividido 1 menos Y crítico sobre Y al cubo. También se puede expresar en funciones de los caudales la ecuación del movimiento gradualmente variado. También a partir de los estudios que se han realizado se van a deducir ciertas cosas a partir de los valores de la ecuación del movimiento gradualmente variado. Por ejemplo, si d sub y sobre d sub x es mayor que 0, la superficie libre se va a levantar, y si es menor que 0 va a descender. Si es infinito, o si existe este tipo de variaciones tan grandes, no se van a cumplir las hipótesis y no se van a poder usar las ecuaciones del movimiento gradualmente variado. Si el tirante C es igual a 0, será indeterminado para el caso más general del movimiento gradualmente variado. Para el canal rectangular va a ser prácticamente infinito. Si el tirante del movimiento gradualmente variado es igual al normal, la superficie va a ser paralela al fondo del movimiento uniforme. El tirante crece indefinidamente, la superficie va a tender a ser horizontal. Bueno, van a existir 6 tipos de casos para el movimiento gradualmente variado: un río peraltado con pendiente suave, río peraltado con pendiente, que van a depender del numerador y el denominador. La primera posibilidad es que el numerador sea positivo y el denominador sea positivo. Si el denominador es positivo, es un río, y si el numerador es positivo, es peraltado. Ya luego se viene a definir si es de pendiente suave o pendiente fuerte. Es ser un río peraltado de pendiente suave, donde a partir de diferentes estudios se ha determinado pues que la pendiente es de tipo Milt 1, va a ser una curva cóncava. Esto también tiene ciertos indicadores, dependiendo de cada caso.
van a tener diferentes formas de actuar el río y por ende el Y normal, el Y crítico y el Y del movimiento gradualmente variado. Entonces puede ser el río peraltado con pendiente fuerte o río peraltado con pendiente crítica, con pendiente suave. Perdón. La segunda posibilidad es que el numerador sea negativo y el denominador también sea negativo, por lo que implican un torrente deprimido, ya que puede ser de pendiente suave o pendiente fuerte nuevamente. Ahí se observa un torrente deprimido de pendiente suave y un pendiente deprimido un torrente deprimido de pendiente fuerte. Como vemos, varían en su forma de salir debajo de la compuerta y el tipo de curvatura que tiene el fluido. Una tercera posibilidad es que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo. Esto daría un torrente peraltado, pero la única forma es que sea de pendiente fuerte, porque para que sea de pendiente suave, tendría el Y del movimiento gradualmente variado sería menor que el crítico y al mismo tiempo mayor que el crítico, lo cual es imposible, por lo que sería solamente dependiente un torrente peraltado. Una cuarta posibilidad es que sea un numerador negativo y el denominador positivo, lo que significa un río deprimido, que puede ser ya sea de pendiente suave o de pendiente fuerte. Acá se agrupa un poco lo que significa cada valor del numerador o el denominador, siendo el denominador el que define si es un río o una corriente y el numerador si es peraltado o deprimido. Ya a partir de ahí, dependiendo del tipo de pendiente, se va a tener curvas cóncavas o convexas, dependiendo de cada caso. Además, se tienen los casos especiales, que son dependiente suave, pendiente crítica, dependiente crítica, dentro del movimiento gradualmente variado se tienen diferentes cambios de pendiente, donde hay 10 casos, 6 casos generales y 4 casos especiales. El primer caso es de pendiente suave a pendiente más suave, donde el fondo del canal en la primera sección es mayor que el fondo del canal en la segunda sección. Luego de pendiente suave a pendiente más suave, donde donde ahora la pendiente de la sección 2 es mayor que la pendiente de la sección 1. El tercero es de una pendiente suave a una pendiente fuerte, donde el Y normal, el tirante normal es mayor que el tirante crítico y pasa a ser el tirante normal menor que el tirante crítico. De pendiente fuerte a pendiente menos fuerte, donde el tirante normal sigue siendo menor que el tirante crítico en ambos casos, pero el tirante normal en la sección 1 es menor que el tirante normal en la sección 2. De pendiente fuerte a más fuerte, donde ahora el tirante normal en la sección 1 es mayor que el tirante normal en la sección 2, y de pendiente fuerte a pendiente suave, donde ahora pasa de ser del tirante normal menor al tirante crítico a ser el tirante normal mayor al tirante crítico. Los 4 casos, esos eran los 6 casos normales o generales, y los 4 casos especiales son de pendiente suave a pendiente crítica, donde pasa de ser el tirante normal mayor al tirante crítico a ser igual en la segunda parte del canal. Luego de pendiente crítica a pendiente suave, donde pasa de ser igual al crítico a ser mayor que el crítico. Ahora de crítica a fuerte, donde pasa de ser el tirante igual ahora a ser menor que el crítico. Y de fuerte a crítica, donde el tirante normal es menor que el crítico, pasa a ser igual al crítico. La curva de remanso es la que se produce en un canal, presenta así un movimiento gradualmente variado. Para su cálculo se soluciona la ecuación dinámica del movimiento gradualmente variado, que es d sub y sobre d sub x. Para obtener su longitud se integra la ecuación general del movimiento gradualmente variado. En muchos casos no es posible integrar directamente la ecuación, por lo que es necesario realizarlo mediante métodos aproximados, indirectos o gráficos, y el uso de un programa de cómputo resulta particularmente útil. Existen 4 diferentes métodos de integración gráfica: integración directa, paso directo y paso estándar. Para integración gráfica se consiste en integrar gráficamente la ecuación diferencial del movimiento gradualmente variado. Para ello se debe conocer un punto de dicha curva, lo que siempre es posible. Se debe suponer un valor del tirante, calcular el valor correspondiente de la ecuación,
calcular el de y de x, que es la inversa del valor anterior, construir una curva con la mostrada y mediante con los valores de tirante supuestos y los valores obtenidos realizar el cálculo mediante la división en varias partes. También se puede subdividir en tramos, se divide el canal en pequeños tramos y se calcula separadamente cada uno de ellos, considerando que ese tramo el movimiento es uniforme, siendo delta x igual a delta de energía sobre la pendiente del fondo del canal menos la pendiente de la línea de energía. Se puede obtener a partir de la fórmula de Manning también, donde la pendiente de la línea de energía, donde es la rugosidad al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre el radio hidráulico a la 4/3. Se deben asignar valores al tirante y acercando lentamente el valor extremo al valor normal. Acá se tienen algunas definiciones de los diferentes valores que se van a usar dentro de la integración, obviamente mediante la subdivisión de los tramos. El método de integración directa, que fue expuesto por Bentechow en 1955, que depende de una constante de proporcionalidad, haciendo diferentes sustituciones, divisiones y utilizando las propiedades matemáticas de diferentes formas, se puede obtener n igual a 2 por el tirante sobre 3 veces el área por 5 veces el espejo, todo multiplicado por 5 veces el espejo de agua menos 2 veces el radio hidráulico por dp sobre dy. El valor de n se puede determinar para una sección trapezoidal, una sección rectangular. Cabe resaltar que toda esta deducción nace de la suposición del factor de capacidad es proporcional a cierta potencia del tirante. También se puede realizar asumiendo que un factor de la sección z es proporcional a una potencia del tirante, a una potencia m del tirante, con lo cual se puede realizar otro método de otras formas de integración para llegar a la ecuación de x igual al área, que esto abriéndolo dependiendo queda en función de diferentes valores, como se ven en esta tablita a la derecha. Bueno, para el método de integración directa, los exponentes hidráulicos n y m dependen de la ecuación particular que se use, ya sea Hsi o Manning, y de la forma de la sección transversal y del tirante. A partir del factor de capacidad K y del respectivo tirante se puede calcular el correspondiente valor del exponente hidráulico n. El rango de variación del exponente hidráulico n no es muy amplio y varía entre 2 y 5.5. Y para el cálculo se suponen valores conocidos como el caudal, la pendiente, la rugosidad y las características de la sección transversal. El procedimiento es seleccionar una fórmula para el cálculo, ya sea Hsi o Manning, calcular el tirante crítico. Se supone que para un tramo determinado delta x los exponentes n y m son constantes, se calcula n y m, se calcula j, se calcula para las secciones extremas inicial y el final considerando los valores de u y b. Se entra a la tabla siguiente y se obtiene f de u en relación con n, ingresando los valores previamente calculados de u y n. Al igualmente se ingresa en la tabla para ver los valores de la función de b y j, ingresando los valores de b y j previamente calculados, y se calcula finalmente la longitud delta x correspondiente. Estos valores están definidos ya todas sus relaciones en estas tablas, por lo que el método de integración directa es resolver ecuaciones por aparte y venir a encontrar la relación.